internista, doctora, porque hoy nos acompaña la doctora Joexebel Lima, que es infectólogo, pero es internista. ¿Cómo es el manejo y la revisión para saber qué es lo que está afectando al paciente cuando es por primera vez? Sí, una cosa que dijiste es muy importante, Daniela, siempre muy acertado tu comentario, es las alergias. O sea, si tú eres una persona alérgica, tú sabes cuál es tu evolución natural de tus alergias. Sí. Tú sabes generalmente qué es el desencadenante de esas alergias, si es el ácaro, si es algún alimento, si es algún polvo que hay en tu casa o si es algún clima. Inclusive hay personas que pueden tener alergias a los aires acondicionados, si está muy frío, inclusive si entran a un lugar que está muy cerrado por mucho tiempo y entonces pueden tener ciertas alergias. Generalmente tú sabes como persona alérgica cuál va a ser tu curso generalmente, y si tú observas que ese curso no es el natural, el que normalmente tienes, ya tú tienes que pensar que es o que inició con una alergia y pues posteriormente se complicó con cualquier enfermedad infecciosa, que las más comunes son los virus. Por eso es que estas enfermedades son como muy frecuentes, porque son muy comunes, y si tienes un cuadro que sigue avanzando y que se está complicando y que no es tu curso normal, tú tienes que acudir a un facultativo y nosotros en la consulta vamos a evaluar, inclusive con exámenes de laboratorio, cómo están tus glóbulos blancos generalmente, porque uno puede ver en la hematología completa si los glóbulos blancos suben muy altos o si los neutrófilos están muy altos. Uno puede evaluar si es propicio a hacer o descartar una enfermedad infecciosa bacteriana, por ejemplo, si reactantes de fase aguda, por ejemplo, como PCR, BCG, plaquetas, que se pueden elevar con un proceso infeccioso bacteriano, uno tiene como un indicativo. Entonces, la evaluación clínica, si ese paciente tiene dificultad para respirar, tiene tos con expectoración, que es el catarro que se emite, y está verdoso y está oscuro, y el paciente tiene fiebre, y ya se escapa de esa evolución típica de un cuadro alérgico, ya nosotros tenemos que descartar, por ejemplo, una infección respiratoria baja por una bacteria, que son frecuentes también en estos momentos, sobre todo en las personas que son que aumentan de los 60 años. Por eso la vacunación en este tipo de pacientes y en los pacientes que tienen reiteradamente infecciones respiratorias y que tienen patologías respiratorias de base, por ejemplo los asmáticos, las personas que fuman, las personas ebóticas, las personas que tienen alguna alteración a nivel de su sistema respiratorio, tienen que tener más cuidado en épocas donde estamos cerca de otras personas que tosen y que por el aire podemos aspirar este tipo de microorganismos, ya sean bacterias o virus, y pueden tener una complicación en su curso y después, así no se hayan infectado inicialmente con una bacteria, ese cuadro viral o ese cuadro asmático que tiene esa paciente o ese cuadro alérgico que tiene esa persona, posteriormente puede cursar o se puede reinfectar con una bacteria. Y por eso que es tan importante la vacunación, porque tenemos vacunas que pueden evitar que este curso de esta infección respiratoria, por ejemplo, o una infección intestinal que pueda tener algún paciente, pueda desencadenarse en un paciente que está críticamente enfermo, un paciente que tiene que estar hospitalizado, inclusive un paciente que puede fallecer por un cuadro. Por ejemplo, en un anciano que tiene una insuficiencia respiratoria y que cursa con un cuadro muy grave, puede desencadenar la muerte en este tipo de personas que no tienen un sistema inmunológico adecuado. Inclusive, Daniela, es importante en estos casos mantener un sistema inmunológico adecuado, y eso no es más que llevar un estilo de vida saludable, que es la alimentación sana, que debemos comer sanamente, balanceado, el dormir, debemos dormir adecuadamente, debemos hacer ejercicio, debemos compartir con personas queridas para subir todas esas hormonas y esas sustancias que segregamos cuando nos sentimos bien. Debemos tener unas meditaciones que inclusive podemos utilizar para subir nuestro sistema inmunológico. Si usted tiene alguna deficiencia de alguna vitamina, por ejemplo, usted debe hacerse un examen de sangre
para poder determinar cuáles son las deficiencias de vitaminas, porque tampoco es ingerir vitaminas a libre demanda, porque podemos desencadenar inclusive alteraciones de hipervitaminosis debido a vitaminas que no son necesarias. Por eso es que debemos tener un control médico para saber si es necesario colocarle cierta vitamina y mantener su estilo de vida saludable para usted poder tener un sistema inmunológico que lo defienda tanto de cuadros virales, que son los más comunes, a otras infecciones que pueden inclusive complicarse en su curso en un paciente que era alérgico y que posteriormente se complicó con otro microorganismo. Por supuesto. Entonces, importante la revisión, el chequeo, los exámenes necesarios, saber qué es. Yo le preguntaba sobre las alergias porque justamente en estos días conversando con un grupo de amigos me decían, pero es que mi esposa no era alérgica hasta hace poco. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, hay cambios y cambios que también se desencadenaron después del COVID-19. O sea, nuestro organismo cambió un poco, su estructura también hizo y sufrió un cambio. Entonces, y eso yo hay que siempre tomarlo le en cuenta. explico a los pacientes, Daniela, es que tú a medida que vas aumentando de edad, tu sistema inmunológico va cambiando. O sea, tú no tienes el mismo sistema inmunológico que tenías cuando tenías 20 años. Tu sistema inmunológico se va debilitando. Y por eso es que una de las herramientas que tenemos nosotros como médicos son las vacunas, porque inclusive la presencia de un herpes zóster, que es otro tipo de virus, es muy frecuente después de los 50 años y por eso existen vacunas. Por eso es que las personas deben vacunarse, por ejemplo, con el zóster, que es otro tipo de virus, porque es muy frecuente, porque tu sistema inmunológico se va debilitando y entonces es propicio para que todas estas infecciones u otras infecciones se hagan como más manifiesto. Igual que puedo tener pacientes en la consulta, Daniela, que me dicen, pero es que yo antes no era alérgico al gluten. Pero es que de tanto estar en contacto con una sustancia que no era buena para ti, llega un momento en que el sistema, por ejemplo, en este caso digestivo, se altera y tiene un trastorno de la absorción de los alimentos y entonces puedes desencadenar cuadros más severos, inclusive los alérgicos a ciertos alimentos. O sea, tú puedes empezar, por ejemplo, con una alergia a los camarones y te comías 2 camarones y no te pasaba nada, después te comías 3 camarones y te daba un poquito de lesiones en la piel y después volvías a comer los camarones y ya era más severo porque mientras tú estás en contacto más frecuente de ese agente que te está provocando la alergia en este caso, ese cuadro va a ser un poco más severo a medida de que eso se vaya repitiendo en el tiempo. Entonces no es porque, antes yo no era alérgico y ahora sí, es que eso va avanzando tanto porque disminuye tu sistema inmunológico y segundo porque te estás exponiendo más a esa gente que te está haciendo la alergia y llega un momento en que como que ya colapsamos. Perfecto, doctora. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la contactamos? Por medio de mis redes sociales, @tumédicoenlínea y por WhatsApp 0414-85-31320. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. La doctora Yoxibel Lima nos estuvo acompañando, médico internista y médico infectólogo.